Hola, yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Y yo soy Lu, y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película. En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película que tienen personajes LGBT. Para esta semana me pareció una buena opción hablar sobre la serie Please Like Me o Por favor gusta de mí, que es la mejor traducción que se me ocurre, que en 4 temporadas nos cuenta la historia de Josh, un joven que está descubriendo su sexualidad y balanceando su vida social con sus problemas familiares. Vos, Juana, ¿qué película elegiste? Yo elegí la película Happiest Season, que creo que en español la tradujeron como Feliz Novedad. Estuvieron muy ingeniosos ahí. La película sigue una pareja, Harper y Abby, que Harper invita a Abby a pasar las fiestas en la casa de su familia, pero justo antes de llegar le confiesa que su familia no sabe que no es heterosexual y piensan que Abby es su amiga y compañera de piso, que es huérfana y por eso va a pasar las fiestas con ellos. O sea, la película gira en torno a esa confusión y ese malentendido, ese secreto. Claro, que era momento. Bueno, para empezar con el tema de la semana, hoy en día podemos encontrar muchas series con personajes LGBT, pero hay algo que destaca Please Like Me, y por eso la elegí. Para empezar, porque el personaje LGBT es protagonista, que no es poco, pero además por cómo es la historia. Está creada por un comediante australiano que se llama Josh Thomas, y lo amo. Y como dije en el episodio anterior, su humor me encanta porque tiene un toque de humor negro muy único porque, y esto es clave, no por ser humor negro es ofensivo. Claro. Y esto es algo que no debería ser tan difícil de encontrar porque, como ya dijimos también, la realidad es que el humor negro en sí no busca ser ofensivo, sino más bien hablar de situaciones sociales que generalmente son serias mediante la sátira. Claro. Lo mejor de la serie para mí es que busca mostrar cómo en la vida real entonces suceden cosas, momentos graciosos, pero que se intercalan con momentos dramáticos. Para dar un ejemplo, y solo quedándome en el primer episodio de la primera temporada, para no arruinarles el avance de la trama y que la puedan ver, la serie empieza con Josh terminando con su novia porque se dio cuenta de que es gay, y justo ese día su mamá se intenta suicidar. Claro, un día intenso. Sí, ese es el primer episodio. Pero el intento de suicidio, y esto lo aclaro, no es porque el hijo sea gay. Y eso también es algo que me gusta de la serie. Bueno, la vara bajísima. Pero porque la trama no se basa en lo difícil que es para Josh ser gay o lo difícil que es para su familia aceptar que Josh es gay, ni nada por el estilo. La trama sino se enfoca en cómo Josh comienza a transitar la adultez, su relación con sus padres y su relación con sus amigos, pero que él sea gay es solamente algo que es parte de un montón de otras características del personaje. Claro. Y esto no es algo menor tampoco, porque con los personajes LGBT suele pasar algo así como algo de lo que hablamos ya en nuestro episodio 24, que le dijimos el síndrome de la pitufina, término no acuñado por nosotras. Y si no lo escucharon, se los resumo. Básicamente, en muchas películas, series, etc., se suele agregar un personaje femenino como para cumplir con la cuota de diversidad más mínima posible, porque el resto del elenco es básicamente masculino. Y esto es problemático por muchas razones, pero una de ellas es que encima ese personaje femenino suele estar basado en muchos estereotipos. Por ejemplo, suele ser el objeto de deseo de uno o varios de los personajes masculinos y ser estereotípicamente atractiva, blanca y rubia. Encontramos como ejemplo, aunque no sé si puedo decir que es blanca, a Miss Piggy de los Muppets, o Penny, por ejemplo, en el principio de The Big Bang Theory, o hasta Gamora, que tampoco es blanca, en la película de los Guardianes de la Galaxia. Sí. En el caso de los personajes LGBT, se suele agregar un personaje de la comunidad como accesorio para la trama, que a veces no es más que un estereotipo andante también, ¿no? Uh-huh. Muchas veces esto se da con el mejor amigo gay, que aparece para darle consejos amorosos a su amiga heterosexual, darle un hombro para llorar, o ayudarla a cambiarle el look, muchas veces. Sí. Y como mucha gente no quiere ver ninguna clase de afecto homosexual en la pantalla, pareciera que este tipo de personaje es la única forma en la que puede existir la diversidad en muchas ficciones, ¿no? El amigo gay es como una forma de poner un personaje gay, pero sin que tenga una vida propia, y por ende sin meterse en sus propias relaciones, porque la única relación que importa para la trama es la de su amiga heterosexual. Claro.
Un artículo que leí lo describe como mostrar la homosexualidad bajo los términos de la gente heterosexual. O sea, en vez de una verdadera representación de cómo vive la gente gay en la vida real. Ujú. Cuando el personaje gay no tiene el mismo espacio en la trama que el heterosexual para desarrollar sus propias historias románticas, o cuando sus romances son directamente tratados como algo humorístico, estas tramas nos están diciendo básicamente que el amor heterosexual no solo es más importante, sino que es la norma. Y entonces vemos a la homosexualidad como lo diferente, como una otredad y hasta como algo malo. Sí. Por ejemplo, en la serie Will and Grace teníamos como protagonistas a Grace, una chica heterosexual, y Will, su amigo gay. Y fue muy revolucionaria en la época por esto, ¿no? Pero, aunque los dos estuvieran en el nombre del programa y lo protagonizaran, la vida amorosa de Grace era más mencionada que la de Will, porque era gay. Claro. Y ni hablar de cómo en Sex and the City tener un amigo gay parecía ser tan importante como tener zapatos nuevos para mantener estatus. Era como un accesorio más en la vida de Carrie. Lo invitaba a fiestas, pero cuando ella no tenía novio para llevar. Le pedía consejos, pero ignoraba los problemas que él tenía en su vida personal. Y cuando no le convenía, lo dejaba fuera de los planes. Básicamente tomaba esta amistad por sentado y en vez de una relación entre dos personas, que es una amistad, lo tomaba básicamente como algo que la beneficiara siempre a ella y sus necesidades. Stanford, que es este amigo de Carrie, solo era eso, el amigo de Carrie. Y esto es terrible porque es un estereotipo que se repitió en demasiadas series y películas, y que sea un tropo tan repetido implica que muchas personas lo naturalizaron al nivel que un par de veces escuché en la secundaria, estando yo en la secundaria, como algunas chicas decían que querían tener un mejor amigo gay, como si estuvieran hablando de, no sé, de ropa que querían comprar. Horrible. Y sí, porque aparte nadie dice quiero un mejor amigo heterosexual, porque suena ridículo, No. y también suena ridículo decir quiero un mejor amigo gay. Hay una película que se llama GBF, que son las siglas de Gay Best Friend, o sea, mejor amigo gay en inglés, que justamente retrata eso. Trata de un chico gay en la secundaria y 3 chicas populares que se pelean por ser sus mejores amigas porque creen que con eso van a ganar ser reinas del baile. Y en un momento el chico básicamente dice en muy pocas palabras lo que estuve diciendo. No quiero ser un mejor amigo gay, quiero ser un mejor amigo. Y creo que ese es el gran problema de todas esas cosas. Sí, no, o sea, es como decir... Porque es como asumir que ser gay te define como persona, porque si no, ¿por qué querrías un mejor amigo gay? Porque si fuera solamente la sexualidad lo que vos considerás, entonces no sabes cómo va a ser la otra persona, pero si crees que ser gay es un conjunto de estereotipos, entonces querés un mejor amigo gay porque crees que sabes cómo va a ser esa persona sí o sí, digamos. Claro, o sea, lo que quieren estas chicas es esta idea de un estilista gratis y un chico que se va a sentar a escucharlas y dar siempre algún consejo gracioso. Tal cual. Como si todas las personas gays fueran iguales. Sí, horrible. Bueno, yo en mi caso elegí Happiest Season porque creo que la película sirve bastante tanto para festejar algo novedoso respecto a películas con representación de la comunidad LGTB, pero también como para criticar cosas que se volvieron repetitivas en el cine y que la comunidad se viene quejando incluso desde hace ya tiempo. Uh-huh. Por un lado, ya hablé en nuestro especial navideño de cómo hay miles de películas navideñas que además son furor, sobre todo obviamente en diciembre. Y muchas de esas películas tienen como el centro de la trama una historia romántica. Además, que se saben que en general siguen una fórmula muy típica. Y si bien claramente no me vi todas las películas navideñas que existen, creo que es bastante obvio que la gran mayoría de las tramas románticas siguen a una pareja heterosexual. Re. Y es en este sentido que la película es novedosa, o sea, Happy Season, porque las personas no heterosexuales que disfrutan las películas navideñas quieren también poder ver en diciembre historias que tengan más que ver con sus propias experiencias personales. Y esto es justamente lo que hace la película. No solo los dos personajes principales no son heterosexuales, sino que hay personajes secundarios que tampoco lo son. Y además, justamente no son estos personajes estereotipados, son distintos entre sí, o sea, no perpetúa una idea de que todos los gays son iguales o todas las lesbianas son iguales, por ejemplo. Claro. Y también son personajes que no están definidos como personas por su sexualidad, esto que hablábamos recién, que obviamente es lo que sucede en la realidad, ¿no? Que, como o sea, vos mencionaste que muchas producciones, ya sea de cine o televisión, los personajes que no son heterosexuales están definidos justamente por eso. Entonces, en esta película se nota claramente que no es más que un aspecto de quiénes son ellos, como ser heterosexuales no es más que un aspecto
Claro. de quién es una persona heterosexual. Ujú. Y por otro lado, también la película tiene un tono súper relajado, incluso cómico, porque es una realidad que muchas veces las películas que tratan sobre personajes LGBT terminan siendo todas bastante deprimentes. Y eso en el sentido de que la historia se centra en los problemas que esos personajes enfrentan justamente por su sexualidad. Y la mayoría de las veces, obviamente, esas cosas son terribles y generan angustia en el espectador, ya sea gay, heterosexual o lo que sea. Sí. Obviamente que se cuenten esas historias es necesario porque exponen el padecimiento que vienen sufriendo las personas de la comunidad LGBT desde siempre, básicamente. Y siendo el cine y la televisión, permite que esta realidad llegue a lugares que de otra forma no llegaría, básicamente. Claro. Lo que pasa es que las personas LGBT también quieren poder disfrutar de un romance o una comedia, e incluso dramas también, pero que no tengan como centro del drama el padecimiento por la sexualidad, porque no es lo único que les pasa en la vida, ya tienen vidas con otras aristas y otras problemáticas que se pueden representar en una historia ficticia. Ujú. O sea, puede haber un romance común y corriente e incluso lleno de clichés en donde los dos personajes sean gays y que eso no sea un tema en sí mismo. O incluso un drama de, no sé, la historia de una mujer que pierde a su madre y su camino hacia la sanación y que da la casualidad de que esa mujer sea lesbiana, que no sea un detalle que se trabaje mucho en la trama. Sí, total. Pero si bien la película cumple con este tono relajado y cómico en donde no todo es sufrimiento, a la vez se la puede criticar desde este mismo ángulo y justamente por el nudo central de la trama, que es que uno de los personajes principales está conflictuada porque no salió del closet con su familia. Y esto es una crítica porque también es muy común que el problema central de películas con representación LGBT sea justamente la salida del closet y el asumirse como no heterosexual. Un ejemplo muy conocido de eso es Love, Simon, que trata justamente de un adolescente que se da cuenta que es gay y la película tiene un tono bastante no sé, leve o relajado en el sentido de que no pasan cosas trágicas y terribles. Claro. Entonces, esto un poco me hace pensar en lo que hablamos en el episodio 16 sobre la distinción entre tres tipos distintos de representación en el cine. Uno que se enfoca solamente en las problemáticas, ya sean raciales, de género o en este caso respecto a la sexualidad. Otro que plantea un mundo en donde esas problemáticas no existen o que por lo menos no son representadas en él, no se ven tan claramente. Y por último, un mix, podríamos decir, entre esas dos cosas, entre admitir que existen problemas, pero no plantear que es lo único que existe y la única forma en que las personas de cualquier comunidad que se esté hablando viven sus vidas. Claro. Si bien esto último puede parecer la mejor opción, porque si bien no todo es un gran deprimente drama, tampoco podemos fingir que el mundo es perfecto y que las personas LGBT no se enfrentan a sufrimientos por su sexualidad, no por su sexualidad en sí misma, sino por la discriminación por su sexualidad. Pero yo creo que igual es entendible que a pesar de eso, al menos cada tanto sea entretenido y relajante fingir que sí el mundo es maravilloso y que todo es posible y que algún día todo puede ser maravilloso de verdad. Y que no tengan que recordar, por ejemplo, que las personas no heterosexuales tienen que salir del closet constantemente. Sí, aparte, por ejemplo, volviendo al ejemplo que había, el tema original del que había surgido este tema de los distintos tipos de representación. Sí, la gente negra en Estados Unidos sufrió la esclavitud por muchos años, pero si solo hay películas de esclavitud, la verdad que es un embole ver películas siendo negro, ¿no? Es como, dame una comedia. Acá pasa lo mismo, por ahí está bueno que haya un poco de cosas que no se enfoquen en temas tan serios, como por ejemplo el caso de Happy Season, una película navideña, y si no tuviera el tema de salir del closet todavía mejor. Claro. Es que si no, es como... Sí, por ejemplo, en el caso que dijiste vos, las personas afrodescendientes sufrieron la esclavitud y es un tema importante de seguir hablando porque el racismo sigue siendo un tema, pero tampoco podemos hablar solo de eso como si ser afrodescendiente se reduciera a tener un pasado como de esclavitud, o sea, las personas son mucho más que eso. Sí, sí. Es como es que agobiante. en las personas blancas, heterosexuales, normativas y todo eso, se diera por sentado que son personas multifacéticas y que hay un montón de cosas que se puede hablar en sus historias, pero en los distintos grupos históricamente marginalizados es solamente su problemática y su padecimiento lo único que existe en ellos, básicamente. Sí, totalmente, es un horror. Pero bueno, por suerte cada vez hay más películas y series que se alejan un poco de esas cosas. Sí. Por ejemplo, bueno,
las series de George Thomas. Pero bueno, después voy a seguir hablando de eso. Pero hablando de representación, quiero retomar un poco el tropo del mejor amigo gay del que estuve hablando recién. Para decir que si bien es una representación malísima, por lo menos es representación. Y esto es algo que quedó muy reservado básicamente solo para los varones blancos atraídos por otros varones. Porque mientras que los varones gay quedaron relegados en el papel del mejor amigo gay, podemos decir que básicamente no existieron personajes de lesbianas, bisexuales o transgénero por muchísimo tiempo. O personajes que los mostraran como seres humanos, ¿no? Claro. Hay un documental de Netflix que se llama Disclosure que habla de la representación de la comunidad trans en la pantalla, que se va hasta la época de las películas mudas y analiza cómo en general estos personajes representaban estereotipos transfóbicos que podían ser, por ejemplo, que el personaje fuera trabajador o trabajadora sexual, asesinar a gente o hasta a veces fuera directamente mostrado como psicópata, o sea, de un extremo a otro. Y al mostrarnos estos ejemplos en el documental aparecen también personas trans que nos cuentan cómo se sintieron viéndolos en su momento cuando vieron la película de las que se está hablando. Y así podemos ver cómo estas representaciones, que casi siempre fueron malas, dejaron una gran marca a los entrevistados. Porque como decimos siempre, ¿no? Estas películas, estas series dejan una impronta en la sociedad. Sí. Laverne Cox, por ejemplo, es una actriz que estuvo en Orange is the New Black, hizo varias cosas desconocidas. Contó que al comenzar su transición la gente a veces la veía y se reía, como viéndola como el remate de un chiste solo por existir, porque era lo que habían visto siempre en la pantalla, lo cual es un horror. Sí, horrible. Y para legitimar más sus palabras, ella cita una encuesta de GLAAD que concluyó que el 80% de los estadounidenses dicen no conocer a una persona trans en la vida real. Así que el único contacto con la comunidad que tienen es básicamente a través de ficciones. Bueno, esto va de la mano con lo que dijiste recién de que la ficción tiene un impacto en la realidad y en este caso tiene un impacto súper importante porque es lo único que muchas personas conocen de este grupo de personas que son reales, son personas que viven y tienen una vida en la vida real. Claro, si el 80% de estas personas solo ven personajes que son psicópatas, asesinos, qué sé yo, obvio que van a pensar cosas malas. Sí. Otro grupo no tan representado en el entretenimiento son las lesbianas, porque si pensamos ya que hay poca representación femenina, imagínate femenina, lesbiana. Sí. Y cuando consiguen ser protagonistas de una historia, suelen ser mostradas como dos tipos posibles de estereotipos, como que no hay otra opción. O son masculinas o son muy femeninas y posiblemente entonces nuevas en la comunidad y posiblemente seducida por la lesbiana masculina. Lo peor de este tipo de historias es que se intenta meter a una pareja lesbiana en la heteronorma, ¿no? Porque parece que intentan asignarle a alguna de las dos el papel de, no sé, el varón que falta para que sea aceptable. Sí, horrible. Y encima muchas películas con parejas lesbianas son dirigidas y pensadas por varones que hipersexualizan la historia al punto de convertirla en básicamente entretenimiento para otros varones. Por ejemplo, lo que pasó con Blue is the Warmest Color, que, bueno, fue un horror. Las actrices la pasaron re mal porque el director las hacía actuar las escenas íntimas un montón de veces y se sintieron reacosadas. Ay, qué horror, boludo, no sabía eso. Sí. Me hace acordar un poco a lo que hablábamos en el episodio anterior, creo. Ya ni me acuerdo. Sí, cuando estábamos hablando de lo del White Savior, el Salvador Blanco, que es tipo, ¿por qué querés hacer una historia sobre algo que no tenés idea, ¿me entendés? O sea, ¿por qué sos un varón heterosexual y querés hacer una película sobre lesbianas? O sea, no tiene sentido. Es un horror. Y uno de los grupos peor representados, creo, es los bisexuales, que son personajes que suelen ser representados como codiciosos, confundidos, infieles y poco confiables. Los demás personajes los describen en las mismas ficciones en las que aparecen, a veces como personas que siguen una moda, o son un mito, o se están engañando a sí mismos, o están pasando por una fase que ya va a terminar. Y cuando sí aparecen personajes seguros de su bisexualidad, a veces los muestran como personas que prefieren no usar etiquetas, lo cual no está mal en sí mismo, pero sí ayuda a invisibilizar a la comunidad, ¿no? Tampoco ayuda mucho. Creo que la primera vez que escuché la palabra bisexual fue en Brooklyn Nine-Nine, que dicho sea de paso, tiene bastante buena representación LGBT porque hace lo mismo que dije de Please Like Me, que muestra la sexualidad de los personajes como un elemento más de su personalidad. Su sexualidad no es su personalidad entera. Y otra serie que hace un buen trabajo es Crazy Ex-Girlfriend, y por suerte, bueno, cada vez aparecen más ejemplos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que como que tengo más la imagen de respecto a las personas bisexuales, como que
los hacen quedar como que son personas que lo único que les interesa es tener relaciones sexuales y como no son bisexuales, sino que no, les da lo mismo, porque como lo único que les interesa es el sexo, les da lo mismo si sean varones, mujeres o lo que sea. Claro, tipo perversos. Claro, totalmente. Pervertidos, digamos. Y bueno, siguiendo con el tema esto de este tema de que la mayoría de las historias LGBT en el cine son dramáticas y tristes. De hecho existe un tropo, como nos gusta tanto hablar de tropos en este podcast, conocido como Bury Your Gays, que sería literalmente en español entierra a tus gays. Y existe porque es increíble la cantidad de películas en las que los personajes no heterosexuales mueren. Y esas muertes pueden ser por diversas razones. De hecho, cuando se empezaron a ver los personajes gays en las películas, generalmente eran villanos en las historias y sobre todo eran claramente depravados sexuales. No es sorpresa, ¿no? Y al ser los villanos de las películas, terminan asesinados justamente por eso. O sea, es como una justificación, se merecen ser asesinados porque son los villanos. Claro. De hecho, en el video de The Take sobre el tema, cuentan que en una de las películas de Hitchcock, que no me acuerdo qué película es, que está basada en una obra de teatro, que en la obra de teatro los dos personajes principales son abiertamente gays, y en la película no lo son, pero en un momento cometen un asesinato y dan a entender como que es parte de que sean gays que ese asesinato ocurre, como que es necesario que lo sean para que ellos hayan cometido el asesinato juntos. Qué horror. Es una locura, o sea, es muy extraño, además. Sí, pero bueno, si no son villanos, muchas veces son mártires. Y al serlo, básicamente no tienen otra opción más que tener un final triste. Y las películas que cuentan estas historias de mártires de la comunidad LGBT muchas veces cuentan historias reales, películas biográficas de personas que vivieron y murieron en la realidad, por lo que obviamente no podemos esperar que el final sea distinto. Como un ejemplo, podemos decir The Imitation Game, que creo que en español es El Código Enigma, que trata sobre la vida de Alan Turing, que fue un matemático gay que ayudó a descifrar el código enigma de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que murió trágicamente muy joven. Y trágicamente porque fue inducido, básicamente. Sí, obvio. O sea, no quería dar spoilers, pero... Bueno, es una vida real. Sí, es verdad. Pero sufrió muchísimo porque después, encima que era un héroe de guerra básicamente, pero como era todo secreto, nunca fue reconocido, le hicieron, lo juzgaron por ser gay y le hicieron la castración química, o sea, una cosa es un horror. Espantosa. Y creo que después la reina, no sé, lo perdonó después de que estaba muerto hace 1000 años. Y como en 2000, sí, fue como en 2005, una cosa así, y ahí lo perdonaron. Más que perdonaron, tendrían que haberle pedido perdón ellos de rodillas. Pero bueno. Sí. Pero hay otras películas que tienen esta imagen de un mártir, pero que son ficcionales, o sea, que son mártires creados, como la película Filadelfia, en donde Tom Hanks interpreta a un hombre que se está muriendo de SIDA, que demanda a su empleador por echarlo por tener esa enfermedad. Y si bien la película es súper relevante, y lo fue especialmente en su momento, porque humanizó a personas que padecen esta enfermedad, que fueron estigmatizadas por mucho tiempo y lo siguen siendo el día de hoy, pero es verdad que lo único que define al personaje es esa enfermedad. Claro. Entonces, justamente lo vemos muriendo y no lo vemos viviendo. O sea, está definido por su enfermedad y como sabemos que su final es... desde el principio sabemos que va a ser trágico, sí o sí. Claro. Básicamente, muchas de estas películas terminan reflejando que ser de la comunidad LGBT es inherentemente peligroso. O sea, muchas veces la muerte se debe a suicidios. Eso se ve muy típicamente en historias de personas de la comunidad. Y eso puede tener un impacto bastante grave en las personas mirando la película. Porque se sabe que el suicidio tiene un efecto dominó. Que de hecho se lo conoce como efecto Werther. En base a un libro de Goethe llamado Las penas de la joven Werther. O del joven Werther. En donde la protagonista se suicida. Y en la vida real muchos jóvenes que lo leyeron en su momento imitaron la forma de suicidio de la protagonista. Entonces de ahí surge el nombre de este fenómeno, que de hecho en algunos países llegaron a prohibirlo al libro. Y o sea, al día de hoy hay un montón de casos similares con celebridades incluso, como el caso de Marilyn Monroe o el de Kurt Cobain. Y es algo que suele afectar principalmente a personas jóvenes, por eso es como en un punto hay que cuestionarse que también esté que haya tantos contenidos o películas o series en donde los personajes no heterosexuales terminan en ese final tan terrible,
Porque imagínate una persona, un chico joven o chica joven, que está mirando esa película, que se siente reflejado con la emocionalidad del personaje principal, con las tristezas y las problemáticas y el sufrimiento, y si ese es el final del personaje, en algún punto va a interpretar que esa es una opción posible a su propio sufrimiento. Entonces es un tema complicado. Sí, es un horror. Porque encima, como decís, bueno, entre la falta de representación y todos los personajes que terminan sufriendo muertos, es como que si sos LGBT Claro. estás destinado a sufrir o morir. O sea, no podés Tal ser cual. feliz nunca. Y Sí. eso es un re problema. Es más, hay una autora que se llama Sara Ahmed, que tiene un libro que se llama La promesa de la felicidad. Y ella habla sobre cómo en la sociedad hay como una obligación a ser feliz. Así que podríamos pensar que estas historias nos muestran que la infelicidad de estos personajes nace de su imposibilidad de encajar en la sociedad. Y con este imperativo a la felicidad, ella analiza cómo, por ejemplo, a las feministas se las ve como aguafiestas enojadas, a los inmigrantes a veces como demasiado melancólicos, y cómo a los miembros de la comunidad LGBT a veces se les pide que se oculten para poder evitar ser infelices, que es un horror. Pero bueno, volviendo a la falta de representación que hay en películas y series de personajes LGBT, creo que no hablé tanto de las consecuencias que tiene esto, que es básicamente lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Pero la más obvia es que ayuda a invisibilizar la existencia de diversidad en el mundo, ¿no? Y hace sentir mal a quienes no cumplan con las normas sociales establecidas. Pero una consecuencia terrible que surge de esto es que muchos guionistas capitalizan en base a la búsqueda de representación de la comunidad LGBT. Por ahí es difícil para alguien heterosexual, pero por ejemplo, a veces nos dan ganas de ver una película romántica, ¿no? Entonces, ¿cuántas opciones con parejas heterosexuales hay? Literalmente millones. Pero ¿cuántas parejas LGBT felices existen en la ficción? Literalmente son muy pocas. Pero hay un gran público que pide ese contenido. Y donde hay una necesidad, obviamente siempre hay alguien buscando ganar plata con eso, ¿no? Sí. Y uno pensaría, ok, si hay tanta audiencia que quiere escuchar o ver historias LGBT, se puede ganar plata haciendo historias LGBT. Entonces seguro hay un montón de gente trabajando en eso. Pero no, surgió un fenómeno rarísimo, todavía mucho más rebuscado. Y es que hace décadas los personajes LGBT tenían que ser sutiles, sutilmente no heterosexuales, pero la comunidad se iba a dar cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Era como una representación sutil. Muchos programas hoy en día siguen una lógica parecida, pero se generan señales que indican que algún personaje es parte de la comunidad y va a haber algún romance entre él y otro personaje. Entonces un montón de gente empieza a ver el programa para consumir esa historia que va a pasar y termina no pasando nada. Claro, es re frustrante. Y esto ya pasó muchas veces. Por ejemplo, en Sherlock, la serie de BBC, Supernatural, Killing Eve, Once Upon a Time, Merlin. Son todos programas donde la audiencia se sintió engañada por los creadores. Y de ahí surgió hasta el nombre, queerbaiting. Queer es una palabra que en inglés se usa básicamente para referirse a alguien de la comunidad LGBT, y baiting significa usar de carnada. Y se podría pensar, bueno, el problema es de la audiencia por esperar a que pasen cosas que no van a pasar. Pero claramente el engaño existió de verdad, porque a veces los creadores o guionistas salen a decir cosas que apuntan a que el romance va a pasar en la siguiente temporada, o la película, lo que sea, o algún día, y hasta los pósters publicitarios de los programas ayudan a reforzar esa idea. Pero además, si todo un gran grupo de gente le ocurrió lo mismo, claramente no puede ser un problema individual. Sí, no, por eso, o sea, es literalmente engañar a la gente. Por ejemplo, Star Wars y La Bella y la Bestia. Disney publicitó un montón que iban a incluir personajes finalmente abiertamente LGBT. La gente se re emocionó, obviamente, pero la escena de Star Wars fue un abrazo entre dos mujeres que había que estar prestando mucha atención para ver porque pasó en el fondo. Y en La Bella y la Bestia fue un baile entre LeFou y otro varón que duró, 2 segundos. La publicidad que se hizo sobre esto no fue inocente claramente, porque sabían que iban a traer a mucha gente hablando sobre este suceso, pero las escenas fueron claramente decepcionantes. Ahí no hay representación. Bueno, ahora Disney finalmente hizo un corto, o sea, un corto que cuánta gente ve cortos de Disney, pero bueno, sobre una pareja gay, que bueno, se trata de alguien saliendo del closet, qué novedad. Qué raro. Pero encima en Disney Plus tienen, la mayoría de las cosas en Disney dice más 0, porque literalmente es Disney, o sea, de edad que lo pueden ver. Y ese corto dice más 7 por imágenes sensibles. Claro. Y es como, o sea, está siendo inclusivo y a la vez discriminatorio porque lo único que pasa es que se dan un beso, nada más. Y esas son imágenes sensibles. Y por alguna razón, si tenés 5 años no puedes ver eso, pero si tenés 8 sí. Bueno, Love, Simon
en Estados Unidos Disney Plus está separado de Hulu, que son de la misma compañía, y en Hulu supuestamente muestran el material más adulto para separarlo de los de Disney Plus que van a estar los chicos mirando. Y Love, Simon la pusieron en Hulu justamente porque hay un personaje gay, o sea, los chicos no pueden ver Pero encima personajes gays. es una película re adolescente, Love, Simon, no es adulta. Es re inocente, o sea, ¿Sí? creo que es más traumático la nueva película de La Dama y el Vagabundo, que los perros parecen reales y en un momento matan a uno en la perrera. Creo que eso es más preocupante que el corto de la pareja gay y Love, Simon. Re. Pero bueno, mirando las cosas con optimismo, muy pocas veces, pero pasó lo contrario al queerbaiting, y es que la audiencia pidió un romance entre dos personajes y lo consiguió. Por ejemplo, los fans de Jane the Virgin veían al personaje Petra como bisexual, y finalmente en la temporada 4 los creadores les dieron el gusto de confirmar sus especulaciones. Y en Argentina, la novela Las Estrellas terminó haciendo que un personaje aceptara su bisexualidad después de usar su amistad muy cercana con un personaje lesbiana para atrapar audiencia. O sea, ponían a estas chicas todo el tiempo juntas, pero nunca pasaba nada. La gente empezó a mandar un montón de mensajes pidiendo que se confirmara la pareja y pasó. Lo cual me parece que no es un dato menor para un programa en la televisión argentina, en el horario de las novelas, porque llevó a la pantalla de gente que por ahí es más conservadora una historia de amor entre dos mujeres. Que es lo mismo que de lo que habló Laverne Cox, ¿no? Tipo, hay gente que por ahí cree que no conoce lesbianas, porque probablemente lo haga, y después la terminó viendo mientras cenaba, ¿no? Sí, totalmente. Eso es también lo que decíamos antes de Happy Season, que muchas veces el poder que tiene el cine, la película y encima las telenovelas en Argentina, que la ve gente de todo el rango etario y la ven familias juntas, el poder que tiene eso de poder dar una imagen que toda esa gente no tenía de la comunidad LGBT. Sí, bueno, y por ejemplo en Argentina también estuvo 100 días para enamorarse, que tenía un personaje trans, y es más, esa novela ahora se hizo también en otros países, y Pequeña Victoria también, que era una serie sobre una mujer que decidía tener una hija a los 50, no sé, era una mujer que había hecho su carrera y decidió a una edad mayor tener una hija, entonces alquilaba el vientre y la persona que había donado el esperma era una mujer trans y básicamente terminaban criando juntas a la hija. O sea, revolucionario. Y encima esa actriz trans terminaba teniendo un romance en la pantalla con Facundo Arana, que fue galán de novelas por un montón de años. O sea, fue revolucionario por todos lados. Sí, totalmente. Para mí también lo importante de eso es que yo creo que mucha gente tiene como un concepto abstracto de lo que es ya sea ser ya gay, lesbiana, trans, y se quedan con ese concepto abstracto, como que no lo pueden humanizar. Entonces, si vos ves en la pantalla una persona que está sintiendo cosas, que está sufriendo, que tiene emociones, que siente amor, siente cariño, que es amado, es querido, creo que para muchas personas que no necesariamente son intrínsecamente discriminatorias o, no sé, malvadas, eso les permite abrir un poco la perspectiva y como hacer un proceso de cambio hacia la visión que tienen de esas personas. Sí, totalmente. Pero bueno, volviendo un poco a la representación, ¿no? Es interesante porque descubrí que como existe el test de Bechdel, del que ya hablamos muchas veces respecto al tema de género, en la representación de género en el cine, en la televisión, GLAAD, que es esta organización que vos mencionaste antes, que se dedica al activismo LGBT, utiliza un test llamado De Vito-Russo Test, que sirve para medir la representación en películas y series de la comunidad LGBT. Y tiene 3 pautas. 1, la película contiene o tiene que contener un personaje que se identifique como lesbiana, gay, bisexual, transgénero y o queer. 2, ese personaje no debe ser definido únicamente o predominantemente por su orientación sexual o la identidad de género. Y por último, el tercer ítem, ese personaje debe estar vinculado a la trama de tal manera que su eliminación tenga un efecto significativo. Claro. Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta para ver si hay representación buena LGBT. Igual es importante decir que con todo esto, como siempre, no intentamos ser policías de qué está bien mirar y qué no, ni mucho menos que eso. Tanto el test como el de Bechdel sirven como una herramienta para poder analizar qué miramos, que siempre está bueno.
Y no es que considero que si las películas cuentan una historia triste sobre personas LGBT son todas malas y no hay que mirarlas, nada que ver con eso. Muchas de esas películas son buenísimas y son relevantes y lo van a seguir siendo siempre. El punto es poder analizar las limitaciones en la representación de la comunidad LGBT, sobre todo comparada con la representación cis heterosexual, que es extremadamente variada, sobre todo en comparación con la de la comunidad LGBT. Sí. Y también creo que quienes crean y producen contenido tienen que escuchar las demandas de aquellos a quienes dicen representar. Y por eso también es necesario que quienes escriban y dirijan esas historias sean personas que conozcan esas experiencias y por lo tanto puedan contar algo realista y cargado de un significado que quien no vivió esas experiencias no puede aportar. Sí. Lo que cada uno disfruta tanto de cine como de televisión es personal y no considero que haya que estar cancelando cosas ni marcando qué se puede mirar o qué no. Solo me parece que es interesante e importante e incluso divertido, claramente por eso hacemos este podcast, analizar qué miramos y pensar qué nos están queriendo transmitir con eso que nos están contando. Sí. Bueno, me dejaste pensando cuando dijiste que escuchen las demandas de aquellos a quienes dicen representar, porque uno de los creadores de Sherlock, la serie de BBC, él salió a burlarse básicamente de la gente que estaba esperando que pasara algo entre Sherlock y Watson, que era algo que se venía como... La relación se venía como creciendo de a poco y parecía que iba a pasar algo. Salió a burlarse de los fans y salió a decir que claramente no iba a pasar nada porque cuando estaban en el medio de un caso no se iban a poner a hablar de sus sentimientos, de su relación, como que no era algo realística, no iba a pasar. Uh-huh. Y de hecho pasaba, porque hablaban de sus sentimientos y qué sé yo en los casos. Y encima después salió a decir que había un problema de representación para la comunidad LGBT, pero que él no era parte del problema. Entonces, nada, lo de Sherlock fue un desastre. Autocrítica. Sí. Pero bueno, como siempre decimos, y como dijiste vos también, no decimos que hay que consumir contenido completamente perfecto, pero sí que hay que ser conscientes de qué estamos mirando. Y el queerbaiting, por ejemplo, me parece un ejemplo horrible de cómo las compañías se aprovechan de una gran audiencia que simplemente quiere ver en pantalla historias con las que puedan identificarse y los atraen no dándoles nada a cambio. Sí. Por eso para mí Please Like Me es una serie increíble. Los personajes no son solo la chica, el gay, ni nada así. Son personas complejas, contradictorias, sarcásticas, que le encuentran el lado humorístico a veces a situaciones que por ahí no son tan graciosas, pero que a veces son parte de la experiencia humana. Y por eso, bueno, nada, la recomiendo un montón. Y también recomiendo la otra serie de Josh Thomas que se llama Everything's Gonna Be Okay. Y si les gusta la idea de ver Please Like Me, está en Netflix. Sí, la verdad que a mí esa serie me encanta, es realmente una serie hermosa y a mí yo nunca fui de ir directo a las comedias, pero esto tiene como un nivel tan profundo que es realmente recomendable para incluso gente que no disfruta tanto la comedia porque te reís pero también llorás y es realmente hermosa. Pero me parece que además el humor de esta serie es como muy realista, no sé. Sí, sí. Es como estar viendo la vida de Josh y ver cómo a veces cosas de la vida cotidiana son graciosas. No hay chistes, sí. O sea, no hace solamente chistes, como, no sé, como una sitcom con risas de fondo. Simplemente son cosas graciosas de la vida cotidiana, que está buenísimo. Sí, porque además es como, viste que hay gente que tiene como un timing cómico natural, que le sale natural. Y creo que Josh es ese tipo de persona que simplemente le sale naturalmente ser gracioso sin estar contando un chiste, digamos. Claro, re. Pero bueno, voy a hablar de la película. A mí me gustó bastante, la verdad, me pareció muy tierna y muy divertida. De hecho, me reí bastante en voz alta incluso. Y dentro de todo, para mí el tema de la salida del closet no es tratado de una forma súper dramática, así que... o sea, si estabas muy preocupado por eso, yo creo que en todo caso se puede ignorar un poco. Uh-huh. Pero también está bueno de eso, que tenemos dos perspectivas como muy distintas sobre el tema del salir del closet entre la pareja Abby y Harper, uh-huh. Lo cual, qué sé yo, te da como un punto distinto, como que por ahí es un tema, la salida del closet, pero lo podemos ver desde dos puntos de vista muy distintos. Claro. Así que bueno, si tienen ganas de ver algo con representación, pero que sea liviano y sea divertido, se las recomiendo. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, clicar en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video y comentar si les gustó el episodio. Hasta la semana que viene.